Hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. El día martes en la mañana, cuando estábamos haciendo nuestra clase, nuestro encuentro de gestión comercial y de mercadeo, tuvimos un apagón, se nos fue la luz, razón por la cual yo tuve que conectarme a través del celular para que pudiéramos terminar con nuestro encuentro presencial, cumplirles a ustedes, obviamente, y respetar el hecho de que ustedes tengan estas agendas y se hubieran programado para ver la clase ese día. Entonces, debido a eso, me conecté a través del celular y afortunadamente pudimos terminar exitosamente nuestra clase. No obstante, al ser, digamos, trabajada la sesión desde nuestro celular, desde mi celular, la aplicación por la cual hicimos la llamada no grabó la sesión. Por ese motivo estoy grabando este video para que hacerles un mapeo de lo que vimos en la clase, explicarles los temas y que ustedes puedan acceder a los contenidos de la clase de manera magistral, si se le puede llamar así, digamos, de manera verbal, contarles un poco acerca de los temas que vimos, que ustedes puedan además utilizar esta información para estudiar, para avanzar en sus clases y también para las personas que no pudieron asistir ese día puedan ponerse en contexto y ponerse al día. Entonces quiero que sepan que la información de este video es la misma que trabajamos en la clase. Lo único que nos vamos a perder es la participación de ustedes, pero evidentemente ustedes trabajaron ese día conmigo en clase, llamamos a lista y ya ustedes saben exactamente qué es lo que ustedes comprendieron de la metodología y de los temas que hablamos alrededor de la gestión comercial y del mercadeo. Comenzamos entonces esa clase hablando un poquito acerca de lo que habíamos revisado en nuestro primer encuentro virtual sincrónico, donde habíamos hablado de esas generalidades de la gestión comercial. Valga la pena aprovechar para contarles que ustedes tienen en la plataforma toda la información. Ustedes tienen las lecturas, tienen talleres, tienen forma de participar y de interactuar con la plataforma Moodle. Así que por favor bajen la información, leanla, documentense para que a la llegada de las clases sean ustedes obviamente cada vez tengan muchísimos más elementos de juicio para poder aportar, que hasta ahora lo han hecho muy bien, los felicito y las felicito y les agradezco infinitamente toda la disposición que han tenido para con la clase. Entonces, en ese orden de ideas estábamos hablando de esas generalidades de la gestión comercial, hablamos también de la diferencia entre usuario, cliente y cliente potencial y decíamos que el cliente es el que tiene una relación permanente conmigo, el que me ha comprado varias veces, el que ha traído referidos, el que me trae a su familia, a sus amigos para que yo también le venda mi producto o le preste mi servicio. El usuario es aquel que únicamente me ha comprado una vez o que tal vez utiliza mis servicios por una única vez, pero no es mi cliente o que utiliza mis servicios, pero no está comprando mis productos ni tiene una relación permanente conmigo. Y el cliente potencial es ese que tiene las características que tienen mi segmento de mercado, es decir, esa segmentación que había hecho en algún momento, eh, eh, donde yo defino los elementos que deben tener mis clientes, los elementos que estoy buscando en los clientes que yo tengo. Y entonces que tiene esas características que yo definí en esa segmentación, pero que no es mi cliente, que por alguna razón todavía no lo he logrado conquistar. Entonces, acuérdense de esa diferencia entre cliente, usuario y cliente potencial. Y dábamos el ejemplo de las entidades financieras. Recuerden, por favor, que las entidades financieras, cuando uno entra incluso a una oficina física de una entidad financiera, uno encuentra la fila para usuarios y la fila para clientes. Porque el usuario de una entidad financiera, por ejemplo, es el que va a pagar una factura, los servicios públicos, una cuenta de algo. Mientras que el cliente es ese que está utilizando los servicios específicos de la entidad y está comprando los productos de la entidad, es decir, que tiene una tarjeta de crédito, una cuenta de ahorros, un CDT, en fin, por eso las entidades financieras les dan un trato distinto. También decíamos que en ese grupo de usuarios hay una fuente importante de clientes, es decir, que ahí podríamos encontrarnos gran cantidad de clientes potenciales que tengan, como les digo, esas características que están delimitadas dentro de mi segmento de mercado. Y hablando de segmento de mercado, decíamos que era segmentar. Decíamos que para poder hacer una muy buena gestión comercial había que segmentar el mercado, es decir, definir a qué grupo de la población es que yo quiero llegar, dadas las características de mi producto o de mi servicio. ¿Sí? ¿Por qué es importante segmentar? Definitivamente porque es necesario para establecer la estrategia. Por ejemplo, si mi segmento de mercado son los niños,
yo no puedo definir estrategias como si fueran para adultos, tienen que ser estrategias para llegarle a los niños. O si mi segmento de mercado son las madres, cabeza de familia, divorciadas, por ejemplo, la estrategia que yo tengo que definir para ellas es distinta a la que tengo que definir para los señores casados con 2 hijos, por ejemplo. Entonces, es importantísimo segmentar porque de eso depende la estrategia que yo tenga que implementar dentro de mi compañía en mi gestión comercial. Ahora, eso no quiere decir que otro cliente no me pueda comprar, claro que sí, pero no estoy dirigido a eso. Por ejemplo, si yo soy un supermercado en el que vendo solo productos importados, es posible que mi segmento de mercado tenga evidentemente unas características específicas. Entonces, eso no quiere decir que si entra alguien distinto porque quiere comprar un producto importado, eventualmente yo no lo vaya a atender. Claro que lo voy a atender, pero la estrategia estará dirigida a eso que segmenté, ¿sí? Es importantísimo tener en cuenta la segmentación. Es muy complejo establecer una buena estrategia si no sé a qué público me estoy dirigiendo. Hablábamos entonces de que la gestión comercial iba más allá de un acto, ¿no? Que es todo un proceso y que se tiene que dar en la construcción de relaciones de valor. La gestión comercial tiene que incluir una cantidad de elementos que son mi compañía, lo que yo soy es lo que estoy vendiendo, no solo el producto o el servicio que estoy prestando, sino también lo que yo soy. Por eso, la gestión comercial no se define como un acto, sino como un proceso. Entonces hay que entender que no es solamente vender por vender. Hay que entender que la verdadera venta se da cuando mi cliente me vuelve a consumir y me trae referidos. Una venta no se da cuando yo le vendo únicamente una vez al cliente, porque ese no será un cliente, sino que será un usuario. Entonces, cuando entendemos que la venta y la gestión comercial es todo un proceso, hablamos de cultura organizacional. La cultura organizacional, decíamos entonces que eran esa serie de valores, de principios, de filosofía, era cómo me comportaba yo como organización todos los días. Incluso hacíamos una diferencia entre cultura organizacional y cultura social, cultura general. Y decíamos, la cultura es cómo se comportan los grupos de personas. Entonces, en ese orden de ideas ya uno no puede decir que hay personas incultas, para nada. Lo que hay son personas con culturas distintas. Entonces, lo mismo sucede en las organizaciones. Todas las organizaciones tienen una cultura. Lo que pasa es que no siempre esa cultura es la adecuada para la organización. Por ejemplo, si en una empresa siempre tratan mal al cliente, ahí se generó cultura de mal servicio. Es decir, sí tiene cultura organizacional, pero es una cultura del mal servicio, es decir, que no es adecuada para la organización. Lo que hay entonces es que definir cuáles son los valores que yo quiero para mi compañía, cuáles son las formas de comportarme que yo quiero para mi compañía, para que con base en eso yo pueda, obviamente, establecer cuál es la cultura que quiero entregarle a mis clientes y con eso crear lo que llamamos identidad corporativa. En ese orden de ideas estuvimos hablando también de cómo era esa relación y esa construcción de relaciones con los clientes. Y cuando hablábamos de todo eso, empezamos a hablar de un elemento que se llama la cadena de valor de la compañía. Y decíamos que eran esa serie de procesos que conectados generaban realmente la construcción de esas relaciones y le podíamos prestar un servicio o vender un producto adecuado a las necesidades de nuestros clientes. Entonces decíamos que, por ejemplo, la cadena de valor en una entidad financiera iba desde el momento mismo en que yo contactaba al cliente, el asesor contactaba al cliente, hasta el momento en que le aprobaban un crédito, se lo desembolsaban y le hacían una llamada, le hacían la postventa, la gestión de cobranza. Entonces decíamos cómo lo atiende la niña que está en la asesoría comercial, cómo lo atiende el cajero, cómo lo atiende el gerente de la oficina, cómo lo atienden a través de una videollamada, llamada, cómo lo atienden a través del call center, cómo atienden los reclamos, cómo atiende el área de crédito. Porque si la persona de la asesoría comercial hace un ejercicio muy bueno, es muy amable con el cliente, es muy atento, pero cuando llega a caja lo atienden de cualquier manera, se habrá perdido el trabajo previo de la persona de la asesoría comercial. ¿Sí? O si lo atienden muy bien en la oficina, pero cuando necesita hacer un reclamo en la línea de atención al cliente lo tratan muy mal, se habrá perdido todo ese trabajo previo que habrán hecho en la oficina. Entonces, la cadena de valor es entender que hay una serie de procesos que están conectados y que si uno llega a fallar, puede dañar todo el proceso de relación con el cliente y de gestión comercial con el cliente.
Por otro lado, entonces, cuando estábamos hablando de todo esto, estuvimos revisando el tema de la competitividad. ¿Qué tan competitivo soy yo como organización? Y estábamos diciendo ahí que la competitividad básicamente se abordaba desde dos espacios. Uno era la ventaja comparativa y otro la ventaja competitiva. Y decíamos que la gran diferencia entre una y otra era que la ventaja competitiva se da de largo plazo y la comparativa de corto plazo. Es decir, la ventaja comparativa son esos elementos que en un momento dado me hacen distinto, pero que se dan solamente en un momento del tiempo y del espacio. Por ejemplo, una promoción. Cuando a veces salen las comerciales y dicen, este miércoles a 40% de descuento en frutas y verduras. Ahí están haciendo una ventaja comparativa, porque cuando yo como cliente comparo ese establecimiento con otro, sé que ahí hay un elemento que me hace, que es diferenciador. Ese es comparativa. Pero cuando se da la ventaja competitiva, en el momento en que yo llego a ese establecimiento gracias a esa promoción y me atienden muy bien, me hacen fidelizar, me siento contento, me caso con ese establecimiento. Ahí se da la ventaja competitiva. Entonces recuerden, la ventaja comparativa son esas pequeñas acciones que hacen que el cliente me elija porque vio algo distinto en mí, pero la ventaja competitiva son esas otras acciones que hacen que yo como cliente me quede siempre con la compañía.